Estaba sentado en el sillón de mi propia sala, la misma sala donde celebramos 35 Navidades, donde mis nietos dieron sus primeros pasos, mirando fijamente a mi hijo Ramón y a mi nuera Sofía, mientras les decía las palabras que iban a cambiar nuestras vidas para siempre. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche, necesito que entiendan cómo llegué a ese momento. Cómo un hombre de 64 años, que siempre creyó en la familia por encima de todo, terminó poniendo a prueba a su propia sangre. Mi nombre es Eduardo Santana y durante 40 años construí un negocio de importación de maquinaria agrícola en Guadalajara. No fui a la universidad, empecé vendiendo refacciones de puerta en puerta hasta que logré formar mi propia empresa. Mi esposa Claudia, que en paz descanse, siempre me decía que mi único defecto era darle todo a Ramón sin que él tuviera que ganárselo. Yo pensaba que estaba siendo un buen padre, que estaba facilitándole el camino que a mí me costó tanto. Ahora sé que ella tenía razón. Ramón tiene 38 años y desde hace una década trabaja conmigo en la empresa, aunque trabajar es una palabra generosa. Se presenta 3 veces por semana, firma algunos documentos y cobra su cheque puntualmente. Conoció a Sofía hace 5 años en un club de Polanco en la Ciudad de México. Ella venía de una familia que aparentaba dinero, pero que en realidad vivía de las apariencias y las deudas. Desde el día de la boda, noté algo en sus ojos cuando miraba mi casa, mis propiedades, como si estuviera haciendo un inventario. Los últimos meses había notado cambios sutiles, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, miradas entre Ramón y Sofía cuando yo mencionaba cualquier tema relacionado con dinero, una frialdad creciente que intentaban disfrazar con sonrisas forzadas. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación que escuché por accidente hace 3 meses. Había ido a su departamento en Zapopan a dejarles unos documentos. Toqué el timbre pero no respondieron, así que usé la copia de la llave que me habían dado para emergencias. Cuando entré, escuché sus voces en el balcón. Ya no aguanto más, Ramón. Tu papá va a vivir otros 20 años y nosotros aquí esperando. Mientras tanto, nosotros vivimos con migajas, decía Sofía con un tono que nunca le había escuchado. ¿Qué quieres que haga? No puedo pedirle que se muera, respondió mi hijo con una risa nerviosa. Pero sí puedes convencerlo de que done la empresa ahora. Tu prima Carolina sigue insistiendo en que debería tener participación. Si esperamos más, vas a tener que compartir tu herencia. Me quedé paralizado detrás de la puerta. Esta era mi nuera, la que me abrazaba cada domingo y me decía papá Eduardo con tanto cariño. Y mi hijo, el niño que cargué en mis hombros, que lloró en mi pecho cuando murió su madre, hablando de mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Salí de ahí sin hacer ruido. Durante días no pude comer, no dormía, pero la tristeza poco a poco se transformó en otra cosa. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. ¿Era solo Sofía manipulando a Ramón? ¿O mi hijo realmente pensaba así? Así fue como diseñé la prueba. Contraté a Gerardo Ruiz, un abogado que me recomendó un amigo, para que creara documentos falsos que parecieran reales. Estados de cuenta bancarios mostrando pérdidas masivas, notificaciones de embargos de bancos, demandas de proveedores. Durante 2 semanas, Gerardo y yo construimos una realidad alternativa donde Eduardo Santana había perdido todo. Don Eduardo, me dijo Gerardo mientras preparábamos los documentos, ¿está seguro de esto? A veces la ignorancia es una bendición. Necesito saber la verdad, le respondí. He vivido 64 años y siempre he enfrentado la realidad de frente. No voy a empezar a esconderme ahora. También instalé una aplicación de grabación en mi celular. Todo lo que pasara esa noche quedaría registrado. Si Ramón mostraba aunque fuera un poco de compasión, de preocupación genuina por su padre, yo destruiría esas grabaciones y olvidaría todo. Pero si mis sospechas eran ciertas, necesitaría evidencia. Los invité a cenar un jueves por la noche. Preparé mole, el platillo favorito de Ramón desde niño. Sofía llegó con un vestido nuevo, probablemente comprado con el bono que yo le había dado a Ramón el mes anterior. Se sentaron en el comedor como si nada. Gracias por venir con tan poca anticipación, les dije mientras servía el vino. Necesitaba hablar con ustedes sobre algo muy grave. Vi cómo Sofía se inclinaba hacia adelante, con esa expresión de preocupación que había perfeccionado. ¿Qué pasa, papá?
¿Estás bien de salud?, preguntó Ramón. Respiré profundo. Este era el momento. La salud está bien, pero todo lo demás. Hice una pausa. Dejé que el silencio llenara la habitación. Perdí todo. La empresa, las propiedades, los ahorros, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Cómo que perdiste todo? ¿Qué significa eso? La voz de Sofía había perdido su dulzura habitual. Saqué los documentos falsos y los esparcí sobre la mesa. Embargos, demandas, notificaciones bancarias. Había invertido en un negocio con un socio que resultó ser un estafador. Cuentas congeladas, propiedades hipotecadas hasta el límite, deudas que superaban los activos. Hice una inversión con Marco Estrada, ¿lo recuerdan? El que nos presentaron en la cena de Año Nuevo. Todo era una estafa. Tengo demandas por casi 80 millones de pesos. Los bancos van a ejecutar las hipotecas de las bodegas, del edificio de oficinas, incluso de esta casa. Ramón tomó los papeles con manos temblorosas. Sofía los leyó por encima de su hombro. Yo los observaba cuidadosamente, estudiando cada microexpresión de sus rostros. «No puede ser», murmuró Ramón. «¿Y los abogados? ¿Ya consultaste con alguien?» 3 abogados diferentes. Todos dicen lo mismo. En el mejor de los casos, tal vez salve algo después de años de litigios. Pero la realidad es que voy a tener que vender todo para pagar las deudas. Incluso así, probablemente no alcance. Me permití mostrar vulnerabilidad. Dejé que mi voz se quebrara un poco. Un padre de 64 años admitiendo su fracaso ante su hijo. Vi algo en los ojos de Sofía. No era compasión. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella. «¿Dónde vas a vivir?». Esa es parte de la razón por la que quería hablar con ustedes. Pensé que tal vez, temporalmente, podría quedarme con ustedes mientras resuelvo esto. No sería por mucho tiempo, solo hasta que encuentre un departamento pequeño que pueda pagar con mi pensión. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ramón y Sofía se miraron. Fue una mirada breve, pero ahí estaba todo. «Papá», comenzó Ramón, y algo en su tono ya me dijo todo lo que necesitaba saber. «Tú sabes que nuestro departamento es muy pequeño. Apenas tenemos 2 habitaciones y una es mi oficina. Podrías dormir en el sofá de la sala», sugerí, sabiendo exactamente cómo sonaría mi propia desesperación. Sofía puso su mano sobre la de Ramón en un gesto que parecía de apoyo, pero que yo reconocí como de control. «Don Eduardo», dijo con una voz suave pero firme, «usted entiende que nuestra situación también es delicada. Ramón acaba de perder su trabajo. Si la empresa cierra, no podemos hacernos cargo de otra persona en este momento». «No es otra persona, Sofía. Es mi padre», dijo Ramón, pero sin convicción. «Lo sé, mi amor, y me duele tanto como a ti. Pero tenemos que ser realistas. Tal vez lo mejor sería buscar». Hizo una pausa, como si le costara decir las palabras. «Opciones más apropiadas para personas de su edad». «¿Opciones? ¿Qué tipo de opciones?», pregunté, aunque sabía exactamente a dónde iba esto. «Hay residencias muy buenas en Guadalajara, lugares donde podría estar con gente de su edad, donde lo cuidarían profesionalmente. El IMSS tiene programas, ¿verdad? Con 64 años califica para». «¿Me estás diciendo que vaya a un asilo?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «No es un asilo, papá», intervino Ramón rápidamente. «Son residencias modernas, con actividades, enfermeras. Probablemente estarías más cómodo ahí que apretado en nuestro departamento». Me recargué en el respaldo de mi silla, dejando que el silencio hablara por mí. Los observé. Ramón evitaba mi mirada, jugando con su servilleta. Sofía mantenía esa expresión de preocupación practicada. «Está bien», dije finalmente. «Entiendo. Tienen razón. Debo buscar otras opciones». Vi el alivio instantáneo en sus rostros. Sofía hasta sonrió un poco. «No te preocupes, papá. Te vamos a ayudar a buscar un lugar digno. Mañana mismo puedo empezar a hacer llamadas», ofreció Ramón con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «Eso sería muy amable de tu parte», respondí. «Estoy cansado. Creo que me voy a retirar temprano. Ustedes terminen de cenar». Me levanté y caminé hacia mi habitación, cada paso pesado como plomo. Cuando cerré la puerta, me senté en la orilla de mi cama y esperé. Sabía que ahora venía la parte importante. Cuando creen que no los escuchas,
La gente muestra su verdadera cara. No tuve que esperar mucho. Sus voces llegaban claras desde el comedor. Había dejado mi celular en la mesa, aparentemente olvidado, pero con la grabación activada. Más tarde escucharía todo, pero incluso desde mi habitación podía oír fragmentos. No puedo creer que haya sido tan irresponsable. Era la voz de Sofía, sin su tono dulce habitual. Es mi padre, Sofía. No puedes hablar así de él. Tu padre acaba de perder una fortuna por confiar en el primer estafador que se le cruzó. Y ahora pretende que nosotros carguemos con las consecuencias. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le dijera que sí? No tenemos espacio. No se trata del espacio, Ramón. Se trata de que ya éramos pobres viviendo de su dinero, y ahora vamos a ser pobres sin ninguna esperanza. Mientras él esté vivo, no vamos a heredar nada, nada. Hubo un silencio. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada malo. Pero tenemos que pensar en nosotros. Tiene 64 años, Ramón. Si lo metemos en un asilo del gobierno, en esos lugares la gente no dura mucho. El estrés, las condiciones. Es natural. Me tuve que morder el labio para no gritar. Esta mujer estaba sugiriendo, sin decirlo directamente, que acelerar mi muerte era una opción conveniente. Sofía es mi padre, y yo soy tu esposa. ¿A quién le debes lealtad? Él ya vivió su vida. Nosotros apenas estamos empezando la nuestra y no tenemos nada. Cero. ¿Sabes lo que significa eso? Lo sé. Entonces, mañana llamas a los asilos más baratos que puedas encontrar. Cuando ya no tenga dinero para pagar, el gobierno se hará cargo. Y nosotros podremos empezar de nuevo. Buscar trabajos reales, vivir nuestras vidas sin estar esperando a que el viejo... No termines esa frase. Está bien, no la termino. Pero sabes que tengo razón. Siempre he tenido razón sobre él. Te trata como si tuvieras 12 años, controla todo, nunca te dejó crecer. Tal vez esto es lo mejor que pudo pasar. Ahora eres libre. Escuché movimiento. Probablemente se estaban preparando para irse. Vendré mañana con información de residencias, dijo Ramón, y el tono resignado en su voz me dolió más que todo lo demás. No estaba de acuerdo con Sofía, pero tampoco me defendía. Perfecto. Y Ramón, una cosa más. No le des dinero. Sé que vas a querer ayudarlo, pero si le das efectivo, va a tardar más en aceptar la realidad de su situación. Tiene que tocar fondo para que entienda que su única opción es la residencia. Está bien. Los escuché salir. La puerta se cerró. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación durante horas. No lloré. El shock era demasiado grande para las lágrimas. Al día siguiente, Ramón llamó como había prometido. Me dio nombres de 3 residencias. Una en Tonalá, otra en Tlaquepaque, la tercera en las afueras de la ciudad. Todas subsidiadas por el gobierno. Ninguna costaba más de 3,000 pesos al mes. Papá, sé que no es ideal, pero dadas las circunstancias... Su voz sonaba incómoda. Entiendo, hijo. Gracias por investigar. ¿Quieres que te acompañe a visitarlas? No es necesario. Puedo ir solo. Está bien. Te quiero, papá. Colgué sin responder. Durante la siguiente semana mantuve la farsa. Visité las residencias. Hablé con trabajadores sociales. Empecé a empacar algunas cosas de la casa. Ramón pasaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con una excusa para no quedarse mucho tiempo. Mientras tanto, yo trabajaba en el verdadero plan. Contraté un detective privado. Necesitaba saber más sobre Sofía y sus finanzas. Lo que descubrió fue revelador. Ella tenía deudas de tarjetas de crédito por más de 200,000 pesos. Había pedido préstamos personales, usando como aval la futura herencia de Ramón. Había intentado sacar créditos hipotecarios sobre propiedades que ni siquiera estaban a su nombre. También contraté a un contador para revisar todas las cuentas de la empresa. Necesitaba saber si Ramón había estado robando. No encontró robo directo, pero sí negligencia masiva. Contratos perdidos por su falta de seguimiento. Clientes importantes que se fueron porque Ramón nunca respondía a sus llamadas. La empresa no estaba quebrando por mi culpa, estaba decayendo por la de él. Actualicé mi testamento. La versión anterior dejaba todo para Ramón con un fideicomiso que le daría acceso gradual al dinero. La nueva versión era muy diferente. Dejaba una cantidad mínima para él, suficiente para sobrevivir, pero no para vivir cómodamente.
El grueso de mi patrimonio se dividía entre mi sobrina Carolina, quien siempre me había tratado con respeto genuino, y varias fundaciones de caridad en Jalisco. Incluí un anexo al testamento donde explicaba las razones. Adjunté las grabaciones de esa cena, las transcripciones de sus conversaciones, el reporte del detective sobre las deudas de Sofía. Quería que quedara claro que esto no era el capricho de un viejo resentido, sino la respuesta medida de un hombre traicionado por su propia sangre. 3 semanas después de la cena inicial, los invité de nuevo. Esta vez también estaban presentes mi sobrina Carolina, mi abogado Gerardo y un notario. Le había dicho a Ramón que íbamos a firmar algunos documentos relacionados con el cierre de la empresa. Cuando llegaron y vieron a las otras personas, Sofía frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Siéntense», dije con una calma que no sentía. «Todo se va a aclarar». Ramón y Sofía se sentaron frente a mí. Los demás estaban a los lados, como testigos en un juicio, que en cierta forma lo eran. Saqué mi celular y lo coloqué en la mesa. Hace 3 semanas les dije que había perdido todo. Ustedes me sugirieron que me fuera a un asilo del gobierno. ¿Lo recuerdan? Ramón asintió nerviosamente. Sofía mantenía su expresión neutral. Lo que no saben es que todo fue mentira. No perdí nada. La empresa está bien. Mis propiedades están bien. Mi dinero está bien. Fue una prueba. Vi cómo la sangre drenaba del rostro de Ramón. Sofía se puso rígida en su silla. ¿Una prueba?, repitió mi hijo con voz débil. Una prueba para saber si realmente me querían o solo querían mi dinero. Una prueba que fallaron espectacularmente. Toqué la pantalla de mi celular y empezó a reproducirse el audio de aquella noche. «No podemos hacernos cargo de otra persona en este momento», se escuchaba la voz de Sofía. «Tal vez lo mejor sería buscar opciones más apropiadas para personas de su edad». Avancé a la parte más importante, la conversación que tuvieron cuando pensaban que yo no los escuchaba. Si lo metemos en un asilo del gobierno, en esos lugares la gente no dura mucho. El estrés, las condiciones. Es natural. La voz de Sofía llenó la habitación. Ramón cerró los ojos. Sofía se puso de pie. «Esto es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento». «En mi propia casa puedo hacer lo que quiera», respondí. «Y antes de que digas algo más, también tengo esto». Gerardo puso sobre la mesa el reporte del detective. Las deudas, los intentos de fraude, los préstamos ilegales. «Y esto», continué, poniendo el reporte del contador sobre el estado de la empresa. «Años de negligencia documentada». «Papá», comenzó Ramón con lágrimas en los ojos. «Yo no quería». Sofía me presionó. «No», lo interrumpí. «No culpes solo a Sofía. Tuviste muchas oportunidades de defenderme. Cuando ella sugirió el asilo, pudiste haber dicho no. Cuando habló de que yo moriría más rápido en esas condiciones, pudiste haberla callado, pero no lo hiciste. Asentiste, te quedaste callado. Y el silencio, Ramón, el silencio también es una elección». Sofía intentó otro ángulo. «Don Eduardo, usted tiene que entender nuestra posición. Nosotros también teníamos miedo, incertidumbre sobre nuestro futuro. ¿Y eso les daba derecho a desear mi muerte? Porque eso fue lo que escuché. No preocupación, no amor, solo cálculo sobre cuándo morirían el obstáculo entre ustedes y mi dinero». Saqué el testamento nuevo y lo puse sobre la mesa. «Este es mi nuevo testamento. En él, Ramón recibe 200,000 pesos. Suficiente para empezar de nuevo si realmente quiere trabajar. El resto va para Carolina y para obras de caridad». «Eso es todo», gritó Sofía. «¿200,000 pesos después de todo lo que hemos aguantado?» ¿Aguantado? ¿Aguantar qué? ¿Los viajes que les pagué? ¿Los bonos? ¿El departamento cuyo enganche di yo? ¿El carro? ¿Aguantar tener un padre que los amaba? Un padre que nos controlaba, que nunca dejó que Ramón creciera, que siempre lo trató como un empleado en su propia empresa de familia. Ramón era un empleado. Nunca mostró interés en ser más. Llegaba tarde, se iba temprano, perdía clientes. Yo era demasiado blando con él porque era mi hijo, pero eso no significa que fuera un buen trabajador. Me volví hacia Ramón, que estaba hundido en su silla. «Hijo, durante 38 años te he amado con todo mi corazón. Te di todo lo que pude. Tal vez tu mamá tenía razón y te di demasiado. Pero cuando me viste vulnerable, cuando me viste en el peor momento de mi vida,
Cuando según tú había perdido todo, tu reacción no fue abrazarme, no fue decirme, papá, vamos a salir de esta juntos. Fue buscar la manera más barata de deshacerte de mí. No fue así. Sí fue así. Tengo las grabaciones. Tengo las llamadas que hiciste a los asilos preguntando cuál era el más barato. Tengo el mensaje de texto que le mandaste a Sofía diciendo, ya casi nos liberamos. Lo tengo todo, Ramón. Silencio. El tipo de silencio que se siente cuando la verdad es tan obvia que no hay defensa posible. Quiero que se vayan de mi casa, dije finalmente. Ahora, papá, por favor. No, no hay por favor. No hay vuelta atrás. Hicieron su elección. Ahora yo hago la mía. Sofía jaló a Ramón del brazo. Vámonos. No vamos a rogarle a este viejo manipulador. ¿Manipulador? Carolina habló por primera vez. ¿Manipulador porque puso a prueba el amor de su hijo y descubrió que no existía? Tú eres la manipuladora, Sofía. He visto tus mensajes. ¿Cómo le llenas la cabeza a Ramón de veneno? Tú cállate. Esto no es contigo. Sí, es conmigo. Eduardo es mi tío y ha sido más padre para mí que mi propio padre. No voy a quedarme callada mientras una buscafortunas como tú intenta hacerse la víctima. Sofía se acercó a Carolina, pero Gerardo se interpuso. Les sugiero que se retiren antes de que esto escale más, dijo el abogado con voz firme. Ramón tomó a Sofía del brazo y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, mi hijo se volteó. Papá, sé que no importa lo que diga ahora, pero lo siento, de verdad lo siento. Yo también lo siento, Ramón. Siento que el hijo que crié ya no existe, o tal vez nunca existió. Cerraron la puerta detrás de ellos. Me dejé caer en mi silla. El notario y Gerardo discretamente empacaron sus cosas y se despidieron. Carolina se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Estás bien, tío? Voy a estarlo. Duele, pero duele menos que seguir viviendo en una mentira. Hiciste lo correcto. Lo sé. Pero saber que hiciste lo correcto no hace que duela menos. Han pasado 4 meses desde esa noche. Ramón ha intentado llamarme 12 veces. Sofía lo intentó 2 veces antes de que bloqueara su número. Recibí un mensaje de texto de mi hijo hace 2 semanas. Decía que Sofía lo había dejado cuando se enteró que realmente no heredaría nada significativo, que entendía si nunca lo perdonaba, pero que quería que supiera que la amaba a pesar de todo lo que hizo. No respondí. Tal vez algún día lo haga. Tal vez algún día pueda ver a mi hijo sin ver también la traición. Pero hoy no es ese día. Carolina ahora trabaja conmigo en la empresa. Resulta que tiene cabeza para los negocios y genuino interés en aprender. Es extraño cómo a veces la familia verdadera no viene de la sangre, sino de la lealtad. Le cuento esta historia no para que sientan lástima por mí, sino para que entiendan algo importante. La sangre no hace familia, la lealtad hace familia, el amor hace familia. Y cuando tienes que elegir entre la verdad dolorosa y la mentira cómoda, siempre elige la verdad. Siempre. Porque al final del día, prefiero estar solo con mi dignidad intacta que rodeado de gente que solo me ve como un cheque pendiente por cobrar. Prefiero saber la verdad, por amarga que sea, que vivir en una ilusión cómoda. Y ustedes, los que me están escuchando, si alguna vez dudan del amor de alguien cercano, confíen en su instinto. A veces, un poco de dolor hoy te ahorra una vida de traiciones mañana. Mi nombre es Eduardo Santana, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo probé a mi hijo y descubrí que el dinero revela quién es la gente en realidad. No cambia a las personas, solo muestra quiénes siempre fueron. Y ahora sé quién es mi hijo realmente, y por más que duela, prefiero saberlo.